Es muy difícil ignorar cuando un club hace una mala compra, especialmente cuando se trata de nuestro equipo fichando al desconocido del barrio por millones de euros o al tronco del equipo rival por una cantidad demasiado grande o ilógica. Pues para que no te sientas mal, hoy te traigo los peores fichajes de la última década, de jugadores no tan buenos que costaron un ojo de la cara o simplemente jugadores que nunca encajaron en su nuevo equipo. Algunos los conoces, otros probablemente no, y es por eso que hoy quiero contarte aquí, en Historias de Venom, cuáles son los peores fichajes de la última década. El primer fichaje del que voy a hablar es el criticado caso de Philippe Coutinho. Traído como un exitoso mediocampista del Liverpool, Coutinho llegó el 8 de enero de 2018 a las filas del conjunto culé. La afición lo acogió con grandes ovaciones en su debut, que fue el 25 de enero de ese mismo año, en un partido de Copa del Rey. Claramente fue muy bien recibido y se tenían expectativas altas por parte de la afición. Algunos incluso lo llamaban el sustituto de Iniesta. Sin embargo, las cosas no fueron tan bien como se esperaban. Durante su primera temporada, Coutinho marcó 9 goles en 22 partidos y realizó 9 asistencias. Un rendimiento algo por debajo de las estadísticas que venía trayendo en la liga inglesa. Pero aún así, ese fue su mejor momento en el club, porque lo peor estaba por llegar. A medida que iban pasando los partidos importantes, el jugador brasileño siempre parecía encontrarse fuera de lugar, no encajaba. Eso trajo consigo una falta de gol y de confianza, de participación en el juego poco habitual en un jugador de su nivel, y obviamente acabó perdiendo su puesto en el equipo titular porque cada vez jugaba menos. Debido a su bajo rendimiento, el Barça buscó algunas opciones para el jugador y durante el 2019 Coutinho fue cedido al Bayern de Múnich, en donde a pesar de no sacar su mejor juego, tuvo un poco más de relevancia dentro del ataque del equipo alemán. El Barcelona realizó una oferta al Bayern de Múnich para que se quedaran con el brasileño, y si el conjunto alemán hubiera aceptado transferirlo, el Barcelona hubiera recuperado los 120 millones gastados en él, pero esto no sucedió y el Bayern decidió devolver al jugador, no sin antes utilizarlo para la goleada de cuartos de final de la Champions League del Bayern al Barça, que acabó con un doloroso 8-2 y 2 goles del todavía jugador del Barça, Philippe Coutinho. En mayo de 2022, el Barcelona anunció que Coutinho sería transferido al Aston Villa por 20 millones de euros, prácticamente nada comparado a los 120 millones que costó su compra. Coutinho fue un fracaso total, el jugador más caro de la historia del Barça fue un auténtico desastre y la directiva del club, presidida por Josep Maria Bartomeu, quedó señalada por toda la afición culé. El siguiente fichaje desastroso de la última década es el delantero Eden Hazard. No se habla tanto como de los desastrosos fichajes del Barça, pero hay que reconocer que un jugador de talla mundial, que llegó desde el Chelsea, recién coronado campeón de la Europa League, no ha rendido ni de lejos como debería haberlo hecho. Hazard fue fichado por el Real Madrid por la astronómica cifra de 160 millones de euros, siendo esta la transferencia más cara de la historia del club merengue, y como el fichaje estrella que reemplazaría la salida del gran Cristiano Ronaldo. Desde antes de su llegada, los titulares de prensa se encargaron de inflar las expectativas hacia el delantero, y ya que sus estadísticas en el equipo inglés eran excelentes, la afición lo esperaba con muchísima ilusión. Pero las decepciones no se hicieron esperar. En la primera temporada con el club, el futbolista belga anotó un solo gol en 16 partidos. En esa temporada, el conjunto madrileño ganó la liga, pero la participación de Hazard no fue ni de cerca un componente esencial para ese triunfo. Además de su bajo rendimiento en el terreno de juego y que no ha destacado en ningún partido importante, el jugador belga es un imán para las lesiones. A día de hoy, fecha en la que estoy realizando este vídeo, Eden Hazard ha tenido 14 lesiones, que lo han hecho estar apartado del equipo por más de 529 días de los 3 años que lleva en el Real Madrid. Su poca continuidad dentro del 11 le dieron espacio a Vinicius Jr., un delantero que, aprovechando la necesidad, empezó a destacar poco a poco con buenas actuaciones y goles determinantes, haciendo que el nombre de Hazard cada vez quedara más condenado al banquillo. No sé si queda alguna esperanza de que Hazard pueda volver a ser el que fue y pueda ser un jugador importante en el Real Madrid. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario y suscríbete si has llegado hasta aquí. Es gratis y a nosotros nos ayudas mucho. Sigamos con los fichajes desastrosos. Otra vez tenemos que hablar de un fichaje realizado por Bartomeu, probablemente el peor presidente de la historia del Barça, y no es otro que el delantero francés Ousmane Dembélé. El jugador venía del Borussia Dortmund, protagonizando una muy buena actuación en la guerreada Copa Alemana, con estadísticas de gol notables y siendo un delantero determinante para el conjunto alemán que dirigía Thomas Tuchel. Bajo este rendimiento, en el verano de 2017 se anunció el fichaje por parte del Barça del delantero por 145 millones de euros, 105 fijos y 40 variables, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol.
Sin embargo, el jugador nunca dio los resultados que se esperaban de un fichaje de ese calibre. Entre las lesiones, la falta de gol y una actitud que en ocasiones se consideraba rebelde, el delantero francés no ha tenido la mejor de las presentaciones dentro del Barça. Tanto era el tema que el club culé estuvo buscando varias formas de sacarse al jugador de encima, revisando tratos con equipos como el Manchester United, pero el jugador no daba el visto bueno a ninguno de estos acuerdos, y cuando el club quiso renovar con él, sus condiciones de renovación se volvieron absurdamente complicadas para el equipo, convirtiéndose así en un dolor de cabeza para el club dentro y fuera del terreno de juego. Ha sido con la llegada de Xavi que se empezó a ver un Dembélé totalmente diferente, tomando el papel de un elemento ofensivo determinante para el ataque de la llamada Xavineta, y llegando a ser, durante la última temporada 2021-2022, el máximo asistente culé en liga. Ahora falta ver cuál será el futuro de este jugador dentro del conjunto culé, si seguirá siendo parte del equipo dirigido por el gran Xavi, o si decidirá aceptar las ofertas que hasta ahora han hecho varios grandes clubes por el jugador. A pesar de esto, está claro que su rendimiento desde su llegada al club ha dejado mucho que desear, sobre todo si lo correlacionamos, como no puede ser de otra forma, con lo que el club pagó por él y por el salario que cobra. Si te está gustando este vídeo, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like al vídeo y comentarnos quién hace falta en esta historia de los peores fichajes de la última década para que hagamos la segunda parte gracias a tus comentarios. El último jugador que quiero comentar hoy no jugó en la Liga Española, sino que jugó en el fútbol inglés, y fue uno de los fichajes más sonados del Liverpool, un jugador llamado Andy Carroll. Carroll fue fichado por el Club Red junto a Luis Suárez. El uruguayo fue un éxito total, a excepción de sus mordidas, tanto a nivel deportivo como económico, ya que por Suárez se pagaron 25 millones de euros. Sin embargo, la adquisición de Andy, que en ese momento se encontraba militando como delantero en el Newcastle, fue todo lo contrario. El Liverpool pagó 40 millones de euros por Andy, un jugador que, si bien había protagonizado una buena temporada, los aficionados Red no tenían certeza de que fuera un jugador que valiera ese elevado precio, y una vez dentro del club quedó confirmado. Carroll estuvo toda la temporada 2011-2012 jugando y solo anotó 4 tantos en la Premier, una cifra muy decepcionante para las altas expectativas que se había generado en el club con su compra. Su rendimiento fue bajando hasta el punto que el alemán Jürgen Klopp lo sacó del 11. Al final, y tras 6 temporadas dentro de los Reds, Andy solo pudo anotar 34 goles, y desafortunadamente las lesiones empezaron a opacar aún más sus ya pocas actuaciones. Después fichó por el West Ham. El valor actual de Andy está cercano a los 800.000 euros, 10 años después de que el Liverpool pagara 40 millones de euros por él. La verdad es que estos fichajes desastrosos lo son porque hay muchos factores que entran en juego cuando un gran club ficha a un jugador. Y a pesar de que en un principio fichar por un equipo grande puede ser un sueño hecho realidad, hay muchos jugadores que no consiguen soportar la presión de llevar alguna de las camisetas más famosas del mundo. Los jugadores que están en esta lista, sin duda alguna, habían hecho méritos para que los clubes más grandes del mundo se fijaran en ellos, pero quizás la suerte no estaba de su lado. Tal vez si en estos casos hubiéramos visto mejores representantes para los jugadores o menos lesiones recurrentes, nos hubiéramos encontrado con jugadores de talla mundial, delanteros que seguirían los pasos a Messi o a Cristiano Ronaldo. Solo el tiempo dirá si estos se convertirán en grandes leyendas o si solo serán recordados por ser uno de los peores fichajes de la historia para sus equipos. ¿Qué opinas tú de estos fichajes? ¿Qué otro fichaje desastroso agregarías a esta lista? No te olvides de suscribirte y dejar un buen like, incluso comparte este vídeo con algún amigo si te ha gustado. Y recuerda, si quieres seguir el día a día del Barça, no dudes en seguir también el canal del Spider Culé. Nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.